Flor Misrachi pregunta hoy con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz. Bienvenido, ex magistrado. ¿Cómo hubiera fallado usted en el caso del matrimonio igualitario? Buenos días, gracias por la invitación. Hubiera fallado exactamente igual como ha fallado la mayoría. Eh, Desde el año 2015-2016, cuando el proyecto lo sacó Luis Ramón Fábrega, venía en el mismo concepto, es decir que no eran inconstitucionales los artículos 26 y 34 del Código de la Familia, que hablaban de matrimonio entre hombre y mujer, perdón. Sin embargo, las observaciones que se le hice, primero fui yo, a Fábrega, era que él tenía 203 páginas en el proyecto y la parte emotiva era muy contradictoria. Él decía que no eran inconstitucionales los artículos, pero en la parte emotiva tenía una colisión de conceptos en la cual decía que sí era discriminatorio. Entonces yo se le planteaba, señores, si es discriminatorio es inconstitucional. Así que esto hay que borrarlo. Se manipuló ese expediente por parte de Fábrega. Incluso yo le solicitaba que sacara y trajera el tema a discusión nuevamente y no lo hacía. Pero la Corte ha fallado en estricto derecho y parte de lo que ha dicho con mucha claridad la Corte es que, número uno, el ordenamiento nuestro, constitucional ni legal, solo reconoce el matrimonio entre hombre y mujer. Dos, que esto hay que aclararlo porque muchas veces se daba malas interpretaciones de lo que decían los tratados internacionales. Los tratados internacionales no reconocen, de los que Panamá son parte, reconoce el matrimonio del mismo sexo, es decir, solo entre hombre y mujer. Y se citaron una serie de convenciones como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte señala el hecho de que esto no esté regulado en nuestra legislación no significa que no hay discriminación. El fallo es acorde a derecho. Ahora, y todos tenemos amistades LGTB y no es que uno no le quiera reconocer los derechos, pero es que esto no es un derecho humano, el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una figura milenaria creada en el Imperio Romano. Obviamente otras civilizaciones tenían sus formas de familia, pero el matrimonio per se nuestro llega con esta figura del matrimonio donde mater es madre, la capacidad de procrear. Y en esa capacidad de procrear, obviamente se necesita hombre y mujer. Así que en esos tiempos, sobre todo, donde la población moría con mucha más frecuencia y con menos expectativa de vida, era importante mantener la población y por eso se le daba incentivos a que la familia pudiera procrearse, algo que no se puede hacer con personas del mismo sexo. Pero, ¿qué pasa Entonces, con las parejas que se casan sin querer tener vamos a hijos, ver. sin poder tener hijos, por ejemplo? Bueno, pero ellos también, pero eso es una situación distinta. Ahora vamos, ¿qué es lo que sí te dicen los organismos internacionales? Que hay que procurar en la medida de que no afecte el derecho interno de cada país, cómo se garantizan las uniones de parejas del mismo sexo. Entonces, para eso sí se necesita una legislación. Porque si te decían antes, bueno, es que queremos ver el tema de la sucesión y que si yo me muero, entonces mi pareja del mismo sexo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, pero para eso sí, para eso existen los testamentos. Ah, bueno, pero ¿y si no hacemos testamento? Bueno, ¿quieres hacer uniones? Perfecto. Hay que llevar una ley. Lo que pasa es que también hay un aspecto que es un poco más delicado, en que mucha gente que pueda estar de acuerdo, me ha pasado a tocar este tema mucho, mucha gente que está de acuerdo con las uniones del mismo sexo no están de acuerdo con la adopción. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado que la personalidad humana requiere de los componentes de la personalidad del varón y los componentes de la personalidad femenina, que conjuntamente producen o crean el concepto de, como se conoce, ser humano. Ahora, tienes otro punto. Bueno, pero tal vez estos, digamos que son 5 del hombre y 5 de la mujer, para tener algo como que sea más claro, y la pareja hombre y mujer puede darle estos componentes a la progenie, perfecto. Y no lo podrías hacer porque tendrías 2 mujeres de un lado, 2 hombres de otro lado, etcétera. Entonces, la pregunta ¿es preferible que se quede un niño sin adopción o que tenga la opción de ser adoptado por una pareja del mismo sexo? Eso sí habría que darle un mayor estudio
y ver en cuántos años después de casados, de unidos, estas personas pueden adoptar pelados, etcétera, ¿no? Cambiando un poco de tema, ¿dan los tiempos para que Martinelli corra? O sea, si hubiese condena en el caso New Business, que es el más próximo, ¿alcanzaría el tiempo para inhabilitarlo electoralmente? Es muy difícil que alcancen los tiempos, te lo digo por la experiencia de haber estado en sala penal, porque estamos hablando de fallo en primera instancia. Lo que habla la Constitución es que tiene que haber condena en firme y tiene que ser una condena de 5 años o más. Entonces, esa condena en firme no se va a dar hasta que pase el periodo de apelación, porque seguro que van a apelar, y pase la casación. Es prácticamente imposible o muy, muy difícil que te den los tiempos para que tengas una condena en firme antes de las elecciones del próximo año. ¿Cómo están condenados Alejandro Garzón y Gustavo Pérez como cómplices de quien en teoría nunca pinchó? Bueno, es que lo que pasa, esa es una incongruencia muy grande que hay en el tema de los pinchazos, porque tienes a dos personas que en el caso que me tocó ser el fiscal de los pinchazos contra Martinelli, estas dos personas eran en realidad testigos, porque ellos decían, señores, si bien es cierto, soy el secretario del Consejo de Seguridad, esa oficina que tenía esta máquina pinchadora se manejaba directamente con el presidente de la República. Y eran 3 funcionarios que estaban en una esquina separados, en un edificio separado. Me tocó hacer una inspección, así que sé exactamente lo que te estoy diciendo, y que reportaban directamente al presidente. Entonces, estas personas que no eran los que ordenaban los pinchazos, ni recibían los informes, entonces están condenadas por pinchazos cuando el verdadero autor y responsable, porque también hay que recordar que Martinelli en su momento recién ingresado, derogó la ley del Consejo de Seguridad, donde el Consejo de Seguridad estaba formado por varios ministros. Los eliminó y dijo, aquí el único que tiene que ser el responsable del Consejo de Seguridad soy yo. O sea, el mandamás del Consejo de Seguridad era él. Y eso no ha cambiado en ninguno de los siguientes gobiernos. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que una persona que cambia la ley, que dice que él es el responsable, que le reportaban directamente a él, que los secretarios del Consejo de Seguridad dicen, esto no tenía nada que ver con nosotros, sino directamente con Martinelli, entonces sean estos los que están condenados y la persona de Ricardo Martinelli no lo está? En el caso Odebrecht, ¿lo que ocurrió con los hijos de Martinelli en Nueva York puede servir de prueba en Panamá o no? Por supuesto que puede servir de prueba en Panamá. Ellos son testigos de la actuación de su padre en el caso de la corrupción de Odebrecht. Y recordemos que Odebrecht no tiene mucha ciencia, la empresa misma, la empresa corruptora, está confesa de haber cometido las coimas, y los hijos de Ricardo Martinelli, que lo acusan a él directamente como el artífice de lavado de dinero producto de los ingresos de Odebrecht. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ex magistrado Harry Díaz. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ex magistrado Harry Díaz. Ex magistrado Caraballo, el procurador, dijo que no iba a pedir pruebas a Estados Unidos por haber declarado a Martinelli corrupto. ¿Eso es correcto o habría que pedir estas pruebas? Tiene que pedir las pruebas porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es la declaración de los hijos que sirven como testimonio y otra es que el gobierno haya decidido de forma administrativa o política internacionalmente decir que este señor es un corrupto. Son dos cosas distintas y Caraballo creo que en ese sentido se está equivocando si pretende no usar las declaraciones de los hijos de Martinelli. En el caso de Caraballo, ¿por qué no lo han ratificado o en su concepto no es necesario hacerlo? Mira, la única forma que tú no ratifiques o hayas nombrado un nuevo procurador de la nación es sencillamente porque quieres tener algún tipo de control sobre esa persona. Y eso es lo nefasto en este punto. En cuanto a porque Martinelli... Persona, obviamente, si no está nombrado en debida forma, sabe que lo pueden remover en cualquier momento. En cuanto a Martinelli, para cerrar ese tema, ¿viene el indictment, viene el listado OFAC? ¿Qué ve usted? Bueno, yo veo que de persistir Martinelli en su
en sus deseos de aspiración. Creo que la embajadora Aponte ha sido muy clara. Si esta persona es corrupta, esto sería una vergüenza. Decir que esta persona va a estar en relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Así que digo, nada quita que lo incluyan en esa lista OFAC y en esa lista ya ustedes saben las repercusiones, como le pasó al señor Huaquet. Y hablando de aspiraciones, ¿usted va a correr como diputado como ha circulado por ahí o no? Bueno, esto es una invitación de Toto Álvarez que me llama a decir, Harry, yo creo que tú serías un buen diputado. Le dije, no, gracias, yo no me voy a poner a buscar firmas como independiente. Me dicen, no, es que nosotros te queremos postular. Yo le dije, mira, Toto, yo estoy muy tranquilo con mi jubilación y con mi abuelazón. Y me dice, precisamente por eso. Si sabes y adoras a tu nieta, porque me tiene totalmente derretido, me dice, hey, ¿qué país le estamos dejando a tus hijos y a nuestros nietos? Y yo digo, en eso tienes toda la razón, Toto. Si me postulas, entonces haremos ese último esfuerzo, pues, porque yo pensé que después de 8 años y medio de estar batallando en la corte, ya yo había salido ya de mis responsabilidades. Pero bueno, yo no rehuyo combate. Hay muchas cosas que cambiar. Hay que hacer una constituyente. Hay que cambiar la impunidad que impera en el procedimiento penal. Y en eso estamos claros. Y Toto me dice, tú has criticado mucho el proceso penal y eso es lo que hay que modificar. Y sabes que hay que hacer una constituyente para establecer los límites y exigir más calidad y más requisitos de edad a los que son ministros y diputados. Y esa asamblea hay que reducirla, señores. Eso es una barbarie. Ya un diputado es sinónimo de corrupción, con honradas excepciones. Entonces, esto hay que modificar. Hay que eliminar eso de circuitales. Hay que hacer 15 diputados nacionales cuando mucho. Entonces ya sabemos que las aspiraciones no son falsas. En el caso de la condena de Chichi de Obarrio, ¿cómo pudo lavar solo? ¿Él tenía solo esa operación? Bueno, yo no creo, bueno, digo, cada quien, habrá que preguntarle a todos los que han estado lavando dinero producto de actividades ilícitas. No sé quién los asesorará en ese sistema, pero bueno, si lo hizo o lo hizo con compañía es irrelevante. El problema es si lo hizo. Si lo hizo, entonces tiene que pagar. Explique por qué a él se le pudo juzgar en ausencia y a otros no se ha podido hacer eso. Yo no sé, tengo entendido que el abogado se notificó. Yo no llevo el expediente, pero tengo entendido que el abogado se notificó. Sería entonces por eso. Su opinión del fallo que autoriza a ANPYME a no revelar los beneficiarios de sus programas por protección de datos personales, porque en esa misma línea, la ANTAI está luchando con el IFARU por los beneficios de los auxilios económicos. Mira, esto es algo que deben entender los funcionarios. Todos los fondos públicos que se invierten en lo que sea, ya sea educación o lo que sea, tiene que estar claramente definido quién es el beneficiario. Así que esa es una posición muy absurda que está asumiendo ANPYME, porque ellos deben revelar quiénes son los beneficiarios finales. Una cosa diferente es decirte, van a la Coca-Cola y le dicen, deme la fórmula de la Coca-Cola. Van a decir, espérate, yo tengo derecho de autor de esta fórmula, yo tengo que proteger mi inversión y mi producto. Eso es una cosa muy distinta. Pero cuando el Estado sufraga cualquier actividad, tiene que ser público, porque esos son fondos públicos. La demanda del fallo de minería, ¿cómo se justifica que hayan demorado 3 presidentes de la Corte en publicarse el fallo en Gaceta? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, esa es una respuesta que te debe contestar los presidentes, o que no enviaron el fallo a la publicación, o si lo enviaron, ¿por qué se demoró tanto en Gaceta la publicación? Pero aquí hay una cosa que es cierta. Las partes, ya el país sabía que era inconstitucional. Entonces buscan una excusa barata de decir, bueno, pero es que no me lo publicaste, sí. Pero como pasa en el registro público, si tú si tú tienes un pacto o otra persona, eso es validero entre los dos. El Estado debió de haber dejado automáticamente, debió haber suspendido ese contrato. No buscar una excusa como, no me lo publicaste en la Gaceta. Espérate, eso ya es responsabilidad compartida, no sé si del órgano judicial o del órgano ejecutivo, porque la Gaceta es una oficina del órgano ejecutivo. Bueno, vamos a cambio nuevamente, ya volvemos, no se vayan. Esto es Flor Mizrachi Pregunta, hoy con Harry Díaz.
Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con el ex magistrado de la Corte, Harry Díaz. Ex magistrado, las recientes condenas, esta semana fue de bastante actividad judicial, ¿ratifican la teoría de la Procuraduría Paralela o acaban con esa teoría? Bueno, yo no me atrevo a hablar de procuradurías paralelas. Lo que sí es cierto es que estás enjuiciando funcionarios de la época de Martinelli. ¿No ves durante la época del presidente de turno que a alguien en su administración sea realmente juzgado en el tiempo en que comete, sino posteriormente? Puede ser eso tomado como Procuraduría Paralela, diera la impresión, pero yo no me puedo arriesgar a decirte efectivamente que hay una administración paralela. Lo que sí puedo ver es que cuando hay un presidente, a nadie en su gobierno lo procesan, sino tiene que pasar un periodo presidencial distinto para que sean llamados a juicio. Y ese es un problema de la administración. Tenemos que aplicarle la ley a todos por igual, a todos. Ex magistrado, su lectura de la gestión de María Eugenia López, de repente una de cal, una de arena, que nos pueda comentar. María Eugenia López ha hecho una excelente labor, sobre todo en la implementación de la carrera judicial que estuvo retenida en el periodo del lado oscuro, de Ayú Fábrega y su combo mayoritario. Afortunadamente ya Ayú no está, ya no es mayoría, así que María Eugenia López, que trabajó la carrera en su momento con nosotros, estaba clarita que esto hay que implementarlo. El Tribunal de Integridad y Transparencia hay que implementarlo. Es una jurisdicción especial precisamente para los administradores de justicia y todos los funcionarios del órgano judicial. Y esto, al no darse, lamentablemente dejó en un impasse por este periodo de 7 años a la Administración de Justicia en su régimen interno, porque querían aplicarle que el procedimiento de la carrera judicial sin tener un Tribunal de Integridad y Transparencia, lo cual era imposible. María Eugenia lo está haciendo muy bien. Está en cuanto a la carrera, desconozco otro fallo. Tal vez el único fallo que no podría estar de acuerdo fue algo que leí donde se señalaba de que en el caso de pinchazos ya no procedían recurso alguno, y de eso yo no estoy de acuerdo, porque en el fallo nuestro que yo firmé en marzo del 2019 se estableció con claridad que en la anulación, en lo que era el artículo 179, cuando se hacía referencia a que no se admitía recurso alguno, era específicamente hablando de que no se podía presentar indefinidos recursos de anulación. ¿Ok? Entonces, ese artículo 179 se interpretó como que ya no se podía presentar ningún recurso alguno. No, eso no es así, porque la doble instancia es algo reconocido en nuestro ordenamiento interno y es mundialmente reconocido en esa forma, en la doble instancia. Aquí solamente ha habido una posición de primera instancia de un juicio oral. No permitir la casación sería un error. Ahora, que ya prescribió, que ya pasaron, eso es otra cosa. Por eso que nosotros una de las cosas principales que hay que cambiar en el código es la prescripción de la acción penal. Y a eso es algo que debemos cambiar, porque la prescripción de la acción penal no favorece a la sociedad. Es solamente beneficiosa para los maleantes. Y en esa misma línea, ex magistrado, ¿por qué están prescribiendo los casos? ¿Es un tema del trabajo débil del Ministerio Público? ¿Es recursos dilatorios en demasía? ¿O el judicial se sienta en los recursos y luego cuando los resuelven, pues ya para qué? No. Mira, el tema aquí es que si no existiera la prescripción de la acción penal, no importa el nivel, a la velocidad que fuera el Ministerio Público o el órgano judicial, porque eventualmente vas a tener una especie de condena. Pero si tú tienes un problema de que incluso en el 2013 Martinelli redujo el artículo 116 a la mitad, el término de prescripción de la acción penal, le pones muy difícil la tarea de investigación y la de juzgamiento. ¿Por qué lo digo? Porque en los casos de lavado, por ejemplo, de dinero, blanqueo de capitales, de actividades ilícitas, se ha comprobado científicamente, bueno, los expertos en la materia han dicho que solamente descifrar cómo es el esquema de lavado de dinero con las asociaciones, fundaciones, etcétera, toma 6 años. Entonces, si tú me dices que vas a tomar 6 años como promedio para averiguar qué es lo que estaba pasando con este blanqueo,
para iniciar el proceso, entonces te va a caer la prescripción de la acción penal. Así que no es tanto digamos, una debilidad o pereza de la Fiscalía del órgano judicial, es sencillamente que estos términos apretados no son claros o se compaginan o se compadecen de la realidad judicial. Y por último, exmagistrado, hace unos minutos hablábamos de las de Cali y las de Arena, de la presidencia de María Eugenia López en la Corte Suprema de Justicia. Desde su salida, ¿usted considera que la Corte ha mejorado su credibilidad, reputación, nombre o no? Por supuesto. Acuérdense que a mí me tocó lidiar con Moncada y también me tocó lidiar con el lado oscuro de la fuerza. Una vez que tú sacas a estas personas del control de la administración judicial, las cosas están marchando como deben ser. Prueba de eso es que la carrera judicial se está implementando. Se le está dando los pasos que se debieron haber dado hace 6 años atrás. Y eso de magistrados que juzgan a diputados y viceversa, a usted, si resulta electo, le tocaría que la corte en la que usted trabajó lo juzgara. ¿Eso no sería un conflicto de intereses para ambos lados? No, no es conflicto de intereses, pero lo que sí te digo es que eso hay que eliminarlo. Ese tipo de prerrogativas judiciales, estos fueros, hay que eliminarlos en la Constitución. El que no la debe, no la teme. Y eso debe aplicar principalmente a los funcionarios públicos, que deben dar mayor ejemplo que el resto de la ciudadanía, porque están administrando y están ejerciendo una función pública. Muchísimas gracias. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el exmagistrado Harry Díaz.